pero no por eso uno debe de dejar de orar o rezar. Yo personalmente, yo no creo, yo sé a ciencia cierta que el proceso de oración existe. Lo he ratificado una y otra vez. De la forma en que uno ore, todo depende de la religión en donde uno ha sido criado. Si uno es cristiano, sigan orándole a Dios y a Jesús y a la Virgen y a los ángeles, porque no es la palabra, es la intención la que vale. ¿Por qué vamos a decir que a este que le está orando a Dios tiene mayor poder de aquel que le está orando a Alá o a los dioses hinduistas? Es una petición y ante esa petición tampoco es la petición, es la intención. Y yo he visto a través de los años y hagan su propio experimento ustedes mismos. ¿Cuántas cosas ustedes no han pedido con las mejores intenciones a través de su vida y se les ha otorgado? De una forma u otra se le ha otorgado. Lo que pasa es que no lo vemos como tal porque no ocurre cuando nosotros queremos que nos ocurra. Y se me concedió, pero no cuando quise, no cuando era el tiempo apropiado. Y yo sabiendo ya que mi esposo estaba distraído y subiendo su vibración, porque para mí en este momento he comprendido que todo es vibración. Y yo qué hice, empecé a orar. La persona, el jefe de la persona volvió, la persona seguía diciendo, no voy a darles tiquetes, no voy que esto, y no le creía a nadie ni aceptaba. Y en el momento en que mi esposo empezó a reírse y yo empecé a orar, cambió la vibración. Y en ese momento esta persona se detuvo, me miró a los ojos y dijo, ¿qué importa lo que dijeron en la reunión esta mañana? Les voy a dar los tiquetes. Y ahí es cuando tuve la completa claridad de que nada realmente está afuera, todo está adentro. Está dentro de nosotros el elevar nuestra vibración y atraer a nuestras vidas lo que vibra a ese mismo nivel. Yo me pude haber muerto en esa cirugía, pero ¿ustedes creen que no valía la pena todo ese espacio en donde todos unidos, y lo dice la Biblia también, cuando están unidos dos o más en mi nombre, ahí estaré yo? ¿Quién estará? Cada uno podrá decir Jesús, podrán decir Dios, podrán decir, pero yo lo quiero ver mucho más grande. Cuando hay dos o más personas intercediendo por alguien, lo que hacemos es elevar un nivel de vibración tal que justamente ocurre lo perfecto, lo que es mejor para esa persona. No creamos que el orar, el poder de la oración está en recibir el resultado exacto. En mi caso, después de la primera cirugía que estuve 2 meses en cuidados intensivos, gravísima, en esta ocasión fue tan fuerte el impacto de todo este grupo que a los 5 días ya estaba yo fuera del hospital. Fuera de todas las expectativas, un caso tan complejo salió. Pero el hecho de que no hubiera habido ese resultado, no por eso no fueron escuchados. A veces no voy a tener el resultado que quiero, pero sí puedo estar tranquila de que si mi oración fue con una buena intención, voy a recibir lo que más me beneficia a mí, aunque a veces sea un resultado distinto. Muy buenas amigos, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Al morir comencé a vivir. El tema de hoy es un tema a veces controversial, pero donde hay mucha desinformación, donde entendemos que hay malos entendidos y la importancia que tiene esto es que vamos a darle un poquito de claridad a este tema y es el poder
de la oración. Ujú. Cuando se tocó este tema inicialmente, donde estábamos contestando preguntas y nos dimos cuenta de que muchos de ustedes están haciendo preguntas sobre la oración, yo me di la tarea independiente de buscar un poquito más allá, porque nosotros tenemos conocimientos básicos de la oración en base a lo que nos han inculcado desde niños muchas veces y por la cultura en donde hemos sido criados y nos hemos desarrollado. Pero básicamente, cuando uno ora, uno busca comunicación con los espíritus, con maestros ascendidos, con ángeles, con deidades. Y cuando hablo de deidades, estamos hablando de Dios o de dioses para pedir ayuda, dar gracias o buscar sentido. Cuando yo hice mis averiguaciones, me concentré de que, ¿cómo comenzó todo esto? Y me doy cuenta al leer que esto data de tiempos antiguos, desde Mesopotamia, el Egipto antiguo, el hinduismo, culturas indígenas y la tradición hebrea. Y dicho sea el paso, el cristianismo viene de la tradición hebrea. Entonces, ¿cómo se reza? Porque esa es otra pregunta. Hay unos que rezan por medio de las alabanzas, otros por cánticos, ofrendas o el mero silencio. Eh, y la pregunta es entonces, ¿cómo se debe orar? Yo comprendo y entiendo que es internalizando la intención de tener compasión, de que se nos brinde sabiduría, paciencia, el desapego, el bienestar de todos ser vivos. O sea, es una herramienta para transformar la mente y cultivar estados espirituales. Eh, pero eso es lo que yo he recopilado en este corto periodo de tiempo para brindarles a ustedes un poquito de más claridad sobre este tema. Pero ya creada ya la historia de dónde viene, vamos ahora a pasar la batuta a Ana Cecilia González a ver qué ella nos tiene que decir al respecto en cuanto a sus propias experiencias. Pero un momentico, antes de pasar a Ana, ¿qué tal si nos presentamos los 3? Sí, precisamente, qué bueno. Perdón, se me olvidó presentarme y es bien importante. Yo soy Francisco Valentín. Aquí Ingrid Jóncala. Ana Cecilia González. Mil Bueno, una disculpas. disculpa. Es que el tema es tan revelador que hasta se me pasó eso. Pero nada, eso les prueba que nada de esto está planificado, todo esto es Así en es. vivo y es lo que importa ahora. ¿Ok? Ana Por Cecilia, por supuesto, favor. gracias Francisco. Y qué bueno que lo dices, Ingrid, presentarnos, porque bueno, la gente, muchos de ustedes ya nos conocen, pero realmente bueno que sepan con quién están hablando. Aquí Ingrid, Ana Cecilia y Francisco estamos haciendo un enorme, no, yo no diría esfuerzo, sino con enorme gusto, trayendo a ustedes nuestras propias experiencias. Y en el día de hoy, este tema a mí me encanta, Francisco, gracias por tu introducción, porque sí, yo creo que aquí lo poníamos hace rato, a mí me encanta esta frase de orar es dialogar con lo sagrado. Y no tiene nada que ver de dónde vengas, si eres hinduista, si eres budista, si eres cristiano, si eres judío, todo tipo de religiones siempre hemos encontrado esta necesidad de orar. Y yo diría, una de las cosas que yo me cuestioné, porque también criada y habiendo crecido dentro de una familia católica, siempre tenía esta duda de cuál era la diferencia, porque mi mamá siempre decía rezar y sin embargo yo oía a otras personas que hablaban de orar. ¿Cuál diríamos que es la diferencia entre orar y rezar? Bueno, rezar se le ha llamado a la repetición de palabras, también sagradas, hay gente que le llama mantras, hay gente que le llama oraciones ya establecidas. Entonces, al repetirlas, que no tienen nada de malo, es simplemente entrar en una vibración con ese tipo de oración o de rezo que te lleva a un estado inclusive de meditación. Entonces, mi experiencia de esto puede desde muy pequeña,
porque siempre he sido muy inquieta con todos estos temas. Y entonces ya, ¿cuál es la diferencia entre rezar y orar? Y yo diría, rezar es repetir una oración, ya un rezo ya establecido, y orar es el diálogo personal con lo sagrado. Y entonces, en mi experiencia, este tema de la oración, y soy la prueba viva de lo que Francisco mencionaba como título, el poder que hay detrás de la oración. Y yo no quiero minimizar que una cosa sea mejor que otra, pero a veces no tienes un rezo en mente, no lo necesitas tener para entrar en esta conexión con lo sagrado, para entrar en este poder que hay detrás de este diálogo, que al final lo que nos va a ayudar es a buscar y encontrar inclusive resultados. Tengo muchos ejemplos que poco a poco los voy a ir comentando de lo que hay detrás de esta experiencia tan increíble del poder de la oración. Y con esta introducción yo dejo ahora a Ingrid que siga con lo suyo para seguir avanzando. Muchas gracias. Adelante, Ingrid. Ay, gracias, Ana. Gracias, Francisco. Este es realmente un tema muy poderoso porque la gente muchas veces se pregunta, ay, eso de orar y si es verdad y si esto, pero es que ha sido comprobado que a veces cuando realmente estamos orando y orando en conjunto, el orar en Eso. conjunto trae un poder impresionante porque tú ya lo mencionas, se genera un cambio de vibración. Pero cuando este cambio de vibración realmente se produce, y ya ustedes dos lo mencionaron, es cuando la oración pasa de ser algo mental, repetitivo, como lo decías tú, Ana, y se convierte en algo sagrado. Es cuando empieza a fluir del corazón. Es cuando la oración es algo que debe ser experimentado. La oración es una experiencia personal, es un diálogo interior, es un diálogo de conexión con la luz y es un diálogo en el que estoy conectándome con mi sabiduría interior y estoy conectándome con la sabiduría del universo. Estoy conectándome con Dios, estoy conectándome con lo sagrado, como lo menciona tan hermoso Ana, y es ese momento en que me doy permiso de experimentar el corazón. Pero hay una cosa muy, muy importante cuando estamos orando. Y miren, en las escrituras, en muchas de las escrituras, en muchas de las enseñanzas, está dicho, pide y será dado. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente dice, pero es que yo pido y pido y a mí no se me da nada. Bueno, porque ahí esto envuelve la parte de lo que es manifestación, porque en realidad en la vida no estamos manifestando lo que queremos, estamos manifestando lo que somos. Y si yo solamente estoy pidiendo desde la cabeza, pero en mi interior estoy negándome o estoy diciendo, ay, sí, estoy pidiendo, pero yo realmente no creo en lo que estoy pidiendo. Entonces, como tener un tren con dos locomotoras. Estoy diciendo, sí, estoy pidiendo, pero realmente esto no se me va a dar. Hay duda interior porque está en juego solo la mente. Cuando entramos realmente a la oración que viene del corazón, lo más hermoso de todo es sentir como si ya se hubiese dado, como si ya hubiese sucedido. Sentir y rodearse de esa energía, elevar esa vibración y sentir con todo el corazón que ese pedido, ese pedido de conexión es porque va a traer bienestar, es porque me va a acercar a mi familia, es porque con mi salud voy a poder hacer más servicio, es sentirlo como si ya se hubiese dado. Y esa es la parte del poder de subir la vibración y atraer lo que estoy pidiendo desde el corazón. Entonces, bueno, esa es como una entrada y bueno, hay mucho, mucho más que hablar
de lo poderosa que es la oración. Y más adelante sé que todos vamos a compartir temas de nuestra experiencia y lo que es orar en conjunto, en conexión con otros. Esto es un tema fascinante. ¿Qué dices tú, Francisco? Sí, no tan solo es fascinante, sino que envuelve muchos aspectos, porque, por ejemplo, y esto a mí a veces me da risa, a veces me frustro, porque yo he visto, y estoy seguro que todos hemos visto, cuando hay dos concursantes y hay que escoger entre los dos y los ponen frente a la tarima y cada uno con los ojos cerrados, orando, pidiendo. Ustedes saben que están pidiendo y orando por ser ellos los ganadores. Y entonces, ¿qué sucede? Uno ganó y el otro perdió. A uno se le concedió y al otro se le declinó. Eso no es rezar, eso no es orar. Cuando uno reza o ora, es a través de la intención, es pedir con gran deseo y humildad, que algo se conceda, pero buscando el bienestar sin influenciar a nadie más. Por ejemplo, eh, si uno reza por la salud de una persona que está enferma, estoy elevando una intención, estoy elevando una vibración de intención en donde no necesariamente la palabra es la que tiene el juego aquí, porque yo he sabido de muchos que han rezado a gritos, a viva voz, con alabanza, tirándose en el piso, brincando. Eso no te lleva a ningún lado. Es una manifestación que uno hace para uno llegar a ese nivel, pero es la intención la que vale. Les voy a dar un ejemplo de una experiencia personal. Debido al accidente que yo tuve en el 1979, donde en el accidente de auto un riñón fue lacerado, hubo una partícula que se quedó en ese riñón y a través de los años siguió creciendo como un pequeño tumor benigno, pero a través de los años se convirtió en un tumor maligno. Cuando yo supe, que me enteré de que tenía un tumor y posiblemente era cáncer y había que extirparme un riñón, yo estuve orando, rezando, suplicando, pidiendo salvar mi riñón. Y no fue así. Y uno puede decir o renegar porque no se le concedió el deseo, porque no oré lo suficiente, cuando yo recuerdo haber estado orando a lágrima viva, porque era una decisión. ¿Me dejo llevar por la fe? Mi fe puede ser tan grande que yo pueda hacer un cambio biológico y poder eliminar el cáncer de riñón, como yo he sabido de otras personas que lo han hecho. ¿Y por qué no se me concedió? Porque muchos de nosotros pedimos porque queremos las cosas, pero no es necesariamente lo que debe de pasar en nuestras vidas. Como cuando uno es bien joven, que uno dice y reniega: ¿por qué no se me dio esto o lo otro? ¿O por qué no tuve esta persona de novio? ¿Por qué no me casé con aquel otro? Y al pasar de los años uno se da cuenta de que hubiese sido un grave error. O sea, que al pedir uno pide con buena intención, con los mejores deseos, pero es como dice mi esposa: pedir por esto o algo mejor. Porque si nos enfrascamos en lo que queremos y no en ese algo mejor, entonces estamos haciendo como los dos participantes que rezan para que cada uno sea el ganador. Uno va a ser un ganador y el otro no.
Y por esa experiencia yo he pasado y yo puedo atestar acerca de ese aspecto de la oración. Pero sigamos adelante y vamos a escuchar la experiencia que nos puede contar Ana Cecilia al respecto. Gracias. Fíjate, Francisco, que acabas de mencionar un tema bien importante. ¿Por qué si tanto oré, lo creí, lo manifesté, me junté con mucha gente, no se hizo lo que yo quería? Porque aquí, fíjense que es bien fácil caer en el tema de victimismo. A mí no me sucedió lo que yo, y volvemos a lo que hemos estado hablando en otras conversaciones. Soy la víctima, a mí no me escucha Dios, a mí no me escucha, y no tenemos que ponerle un nombre específico. La oración es, como digo yo, conéctate con lo sagrado. Es elevar tu nivel de vibración para llegar a una comunicación en donde sepas lo que acaba de decir Francisco, es ¿por qué estoy orando? ¿Porque sea lo que yo quiero o lo que me conviene? ¿Por qué estoy pidiendo? ¿Porque realmente se manifieste que Francisco recupere su riñón o porque simplemente esto lo va a llevar a una mejor calidad de vida que ni siquiera entendemos? Y esto yo se los puedo compartir desde mi experiencia. Yo siempre lo he dicho en mis pláticas, la importancia de visualizar, creer y crear. Y habiendo nacido con una cardiopatía en donde toda mi vida he tenido situaciones de salud graves, en donde la muerte y yo nos hemos visto de frente muchas veces, en donde he estado en hospitales muchas veces, soy testigo fiel de la importancia que en mi vida ha tenido la oración. Y esto yo lo comprendo y voy a contarles, hay muchos casos, pero quiero compartirles en especial uno en particular, porque ¿cuántas formas de oración hay? Realmente hay muchísimas formas y podemos pasarnos pidiendo. Yo quiero poner aquí algunas, que una es agradecer, una petición, una entrega, confianza. En mi caso, desde muy pequeña probablemente, mi oración sin saber que yo estaba haciendo una oración así, era agradecer porque estaba viva. Entonces ya el solo hecho de que yo tuviera vida, entendiendo lo complicado de mi situación, era ya para mí una forma de oración. Dios mío, gracias porque me devolviste el alma al cuerpo y tengo un día más para vivir. Pero cuando estuve en una de las ocasiones, y justamente ayer lo comentaba con mi esposo, estuve en una de las ocasiones en mi segunda cirugía de corazón abierto. Era una cirugía tan compleja que querían hacerla en un hospital de adultos, pero al darse cuenta de lo difícil que iba a ser deshacer la cirugía anterior, volver a hacer las reconexiones que representaba para el flujo sanguíneo, porque la sangre ya no llega al corazón, sino directo a los pulmones. Vieron que era tan complicado que en un hospital regular de adultos, con un cardiólogo de adulto, con experiencia de adultos, no era suficiente. Tuvimos que regresarnos a un hospital de niños, en donde se conocía lo congénito, las malformaciones congénitas. Entonces eso aplazó esto 10 días. Ya no podía yo salir de la ciudad, tenía que quedarme ahí. Y lo que pasó es que mucha gente empezaba a preguntar por mí y se empezaron a crear muchos grupos de personas pidiendo por mí. En esos 10 días, yo sin saberlo, luego lo supe, empezaron a crearse diferentes grupos de amistades y todo. Bueno, el día de la cirugía ya era muy conocido, ella era avisado y yo no lo sabía, pero yo estaba en ese momento trabajando como directora de un programa de programas internacionales en una universidad. Y después me enteré que mi jefe en ese momento dijo, y yo no sé qué religión era, no sé qué creían, pero había una capilla que era para todo tipo de creencias, y dijo, oigan, les quiero hacer una propuesta. Esto no es lo común en un trabajo, pero sé que Ana Cecilia está yéndose para una cirugía muy seria. ¿Qué les parece si grupos de 2 nos vamos a la capilla y nos pasamos media hora, cada uno ahí, cada uno a su manera, pidiendo por ella? Van a ser como 8 horas la cirugía. Bueno, fueron cerca de 11, pero todo ese día, y yo no lo supe, vaya, lo supe hasta después, y luego me lo dijo mi jefe, no hubo un solo momento en el que no hubiera alguien
elevando una oración, y aquí es donde yo digo agradeciendo por mi vida, pidiendo por mi vida, encontrando cada uno a su manera, intercediendo por mi vida. Y digo yo, ¿a qué conclusión llegué? Esto de lo que hablamos, ¿cuál era la intención? Yo me pude haber muerto en esa cirugía, pero ustedes creen que no valía la pena todo ese espacio en donde todos unidos, y lo dice la Biblia también, cuando están unidos dos o más en mi nombre, ahí estaré yo. ¿Quién estará? Pues cada uno podrá decir Jesús, podrán decir Dios, podrán decir, pero yo lo quiero ver mucho más grande. Cuando hay dos o más personas intercediendo por alguien, lo que hacemos es elevar un nivel de vibración tal que justamente ocurre lo perfecto, lo que es mejor para esa persona. Yo nunca he tenido en mi mente la idea de que si no ocurre exactamente por lo que pedí, entonces no hay respuesta. Al contrario, y con esto los quiero dejar en la mano de Dios, en la mano del que ustedes crean, en la mano, o sea, al elevar una oración, una intención, como lo dice Francisco, no hay oración perdida. Entonces yo los invito a que no creamos que el orar, el poder de la oración está en recibir el resultado exacto. En mi caso, después de la primera cirugía que estuve 2 meses en cuidados intensivos, gravísima, en esta ocasión fue tan fuerte el impacto de todo este grupo y que yo estoy convencida que tuvo que haber influenciado de una manera enorme. Pensaron que iba a estar de 1 semana a 10 días en el hospital. Bueno, les comparto que a los 5 días ya estaba yo fuera del hospital. Fuera de todas las expectativas, un caso tan complejo salió. ¿Cuál fue? Bueno, ¿qué suerte tuviste? No, estoy convencida que el poder de la oración, del agradecimiento, de la intercesión, de lo que todas estas personas, había una intención tal de claridad que la respuesta fue muy evidente porque salí de inmediato. Pero el hecho de que no hubiera habido ese resultado, no por eso no fueron escuchados, simplemente, y con esto quédense, no es el resultado por el que yo estoy pidiendo, sino por el bien mayor de la intención por lo que estoy pidiendo. A veces no voy a tener el resultado que quiero, pero sí puedo estar tranquila de que si mi oración fue con una buena intención, voy a recibir lo que más me beneficia a mí, aunque a veces sea un resultado distinto. ¿Qué piensas de esto, Ingrid? Sí, muy bello, sí, aplaudo también, porque todo se trata al fin y al cabo de crecimiento y evolución. Nuestras experiencias, nuestros retos son para crecer y a veces lo que estamos pidiendo realmente impediría ese crecimiento o esa evolución. Entonces, como cuando el niño quiere el dulce, pero yo quiero este dulce, pero no es lo mejor en ese momento para él porque se viene la cena, lo que sea. Entonces, no siempre lo que tú dices, lo que pedimos, lo que creemos que es lo mejor realmente lo es. Por eso, yo ya lo he mencionado en varias ocasiones y el tipo de oración que más va con lo que yo entiendo en mi corazón y que he practicado, no es pedir por las cosas exteriores que cambien. Yo no estoy pidiendo, y cuando yo oro, me acuerdo cuando volví a orar de corazón, que lo hablé en el episodio pasado, cuando estaba en un momento de depresión tan terrible, yo no le pedí a Dios, cambia esto, cambia lo otro, cambia mi mundo. Yo le oraba a Dios, y esto lo hemos hablado muchas veces, Francisco lo ha mencionado bastantes veces en los otros episodios, ayúdame a entender. Correcto. Ayúdame a comprender, Dios, ayúdame a ver porque no puedo ver. Ayúdame a entender mi experiencia, cuál es el proceso, ¿para qué es esto? ¿Por qué es esto? Más que cambia esto, cambia lo otro. Si cambiando algo me llevara a evolucionar, entonces sucedería de esa manera, pero si ese reto es para mi propio crecimiento y evolución, entonces me abro al entendimiento. Y con ese entendimiento viene la claridad y ahora entiendo mi experiencia, por dolorosa que sea, como el riñón de Francisco.
a entender, esto pasó porque esto me iba a fortalecer en otro nivel, o esto me iba a abrir las puertas a más compasión, o a entender esto otro, o a tratar mi cuerpo de esta otra manera, lo que sea que esa experiencia sea para cada uno de nosotros, pero al fin y al cabo todo nos lleva a crecer y a evolucionar. Yo me levanto y la palabra gratitud que mencionó otro tipo tan increíble de oración es estar agradecido. Ana lo mencionó y yo me levanto en las mañanas y digo, Dios, no dejes que te olvide. No dejes que me olvide de la conexión con lo divino. Y ayúdame, es mantener mi presencia durante el día. Si uno vibra alto, yo digo, ama la vida y la vida te amará de vuelta. Eso es un tipo de oración, es estar conectado, es estar presente. Y yo lo llamo igual que con la meditación. A mí es muy lindo porque se dice la oración es cuando estás en ese espacio de ayúdame a comprender, ayúdame a ver, ayúdame a entender. Y la meditación es abrir la mente a recibir la respuesta. Es cuando nos quedamos en silencio y nos abrimos a recibir. Entonces yo siempre digo, la oración, el día a día debe ser la oración después de la oración, la meditación después de la meditación. Es no olvidar la conexión. Y yo digo, ayúdame a recordar. Recuerda que debes recordar. Ese es mi mantra durante el día. Recuerda que debes recordar. Y voy a darles una experiencia personal también muy bonita de cuando a veces las cosas, como decía Francisco, tal vez no son lo mejor y luego lo entenderemos más tarde en nuestra vida. A veces en el momento no tenemos claridad, pero luego más tarde se revela. Y hubo un momento en que yo estaba buscando un empleo, había pasado no sé cuántas hojas de vida y se me dio la oportunidad de una entrevista en una área en Colombia que se llama Santa Marta, una zona costera, y era para trabajar en un proyecto en una laguna costera como bióloga marina experta en ecosistemas de manglar. Yo fui a la entrevista y uno ora, reza, Diosito, que me den el trabajo, bueno, eso mejor dicho, lo que dice Francisco, uno, Dios, eso se postra, hace de todo. Entonces fui a la entrevista, yo pues sentí que yo había hecho una entrevista fenomenal y al final no me dieron el trabajo. Entonces, ¿qué diría uno? Que todos esos rezos no sirvieron para nada, ¿no? Eso es lo que primero que pensamos, ¿no? Y nos vamos bravos y nos vamos disgustados con Dios, con nosotros mismos, no soy capaz, lo que sea. Pasaron los años y miren, yo creo que 10, 15 años más tarde, un día me encontré con un colega y nos pusimos a hablar de ese trabajo, preciso se dio, y dije, yo un día apliqué para tal trabajo, en tal, y no se me dio, y me dijo, pues te salvaste. Dijo, porque la persona a la que le dieron el empleo, estaban haciendo un trabajo de campo, la guerrilla vino y los mató a todos. Wow. Entonces yo dije, obviamente no me puse feliz porque no fui yo, pero en ese momento dije, ya entiendo por qué ese trabajo no era para mí. Y que esta otra persona tuviese o este grupo vivir esa experiencia, no sé cuál, hay que pensar como a veces lo menciona Francisco siempre, cuál era el proceso karmático de cada uno, porque a cada uno nos toca vivir ciertas experiencias, pero yo dije en ese momento, y entré después de haber estado brava internamente tantos años porque ese trabajo no me lo habían dado y ese trabajo era para mí, yo era la mejor. ¿En qué entré? Lo que dice Ana, en gratitud. Gracias a Dios no me dieron el trabajo. Entonces, y ahí entendiste. Ahí entendí, me llegó la claridad. Dije, ya entendí esta experiencia, no era para mí vivirla. Entonces, no sabemos, Wow. miren que cuando oramos el Padre Nuestro, cuando oramos decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Estamos diciendo, hágase tu voluntad porque es cuando el padre o la madre, nosotros de padres sabemos que es lo mejor para el hijo, pero cuando nos llega la experiencia, no, ¿por qué yo?
Entonces, no estamos en resonancia, no estamos en acuerdo, en coherencia. Entonces, no sé, Correcto. ¿tú qué piensas, Francisco? No, muy cierto e interesante de sobremanera, porque eso nos lleva al origen de este tema de conversación, donde uno pide y pide y pide, y si no se le otorga, pues no se me otorgó, ¿por qué razón? Ujú. Porque no es pedir y que se te conceda todo lo que quieras como un niño pequeño, que si no se le concede uno le entra una rabia y una perreta, y cuando vienes a ver, era lo mejor que pudo haber pasado. Pero no por eso uno debe de dejar de orar o rezar. Yo personalmente, yo no creo, yo sé a ciencia cierta que el proceso de oración existe, lo he ratificado una y otra vez. De la forma en que uno ore, todo depende de la religión en donde uno ha sido criado. Si uno es cristiano, sigan orándole a Dios y a Jesús y a la Virgen y a los ángeles, porque no es la palabra, es la intención la que vale. ¿Por qué vamos a decir que a este que le está orando a Dios tiene mayor poder de aquel que le está orando a Alá o a los dioses hinduistas? Es una petición y ante esa petición tampoco es la petición, es la intención. Lo que pasa es que nosotros usamos las palabras porque es nuestro medio de comunicación. Les doy un ejemplo. Eh, yo he pedido en innumerables ocasiones cosas de distintas formas, a través de la oración, a través de la intención, y yo he visto a través de los años y hagan su propio experimento ustedes mismos. ¿Cuántas cosas ustedes no han pedido con las mejores intenciones a través de su vida y se les ha otorgado? Mm. De una forma u otra se le ha otorgado. Lo que pasa es que no lo vemos como tal porque no ocurre cuando nosotros queremos que nos ocurra. Pero voy a dar otro ejemplo para que vean el otro aspecto de la oración. Eh, en un episodio anterior donde nosotros hemos estado hablando de la noche oscura del alma, que fue un momento bien difícil en mi vida, yo recuerdo cuántas noches yo oraba, rezaba, hasta me tiraba al piso llorando a lágrima viva, porque aún después de haber desistido del suicidio, todavía tenía que trabajar con el asunto. Y fueron muchas las lágrimas que brotaron por mis ojos. Y uno puede decir: "Pero, ¿no se te concedió?". Sí, se me concedió, porque, bien claro me habían dicho: "Tú no puedes solo, tú necesitas ayuda". Y yo decidí no buscar ayuda, sino trabajar dentro de mí. Y ahí es donde está la oración, dentro de mí, pidiéndole a todo ese ser interno en mí y todo aquel que me pueda ayudar en las ramificaciones y en las dimensiones que yo aún no puedo ver, que hagan acto de presencia, que me ayuden a resolver el problema, con que me den claridad, que me den la luz. Y se me concedió, pero no cuando quise, no cuando era el tiempo apropiado. Ujú. Y ese es el mensaje que queremos traerle, que no es que se le conceda lo que uno quiera, sino lo que esté a la disposición de uno en base a sus experiencias, a su karma, a sus intenciones, todo aquello que nos envuelve en esta experiencia de vida, la cual nos va a ayudar a crecer. Y no porque esto que para nosotros es malo haya ocurrido necesariamente es malo. Ejemplo, Ingrid, ahora mismo con ese ejemplo, y muchos otros más, pero es
está en ustedes hacer su propio análisis interno y ver cuántas veces ustedes han orado por la causa correcta y cuántas veces han orado por la causa incorrecta, lo que se le ha concedido, lo que no se le ha concedido y el porqué de las cosas. Y así es donde uno entra en paz y uno sigue pidiendo, porque yo pido ayuda de cada rato a mis amigos, a mis padres, a todos a quien yo conozca, yo sigo pidiendo ayuda, orientación, consejos. Si lo puedo hacer en el plano terrenal, ¿por qué no hacerlo en el plano espiritual? Si de Mm. ahí es de donde nosotros venimos. Y eso es lo que yo quiero dejar con ustedes en mente antes de pasarle las últimas palabras que debemos de estar teniendo ahora ante ustedes. Adelante, Ana Ceci. Fíjate, Francisco, esto que dices para mí yo creo que ha sido mi vida, precisamente agradecer en donde no hay aparentemente algo que agradecer. Mm, Porque este es uno de los temas más duros. Bueno, ¿cómo voy a agradecer porque estoy enfermo? mm, Es que no se trata de agradecer la enfermedad, no se trata de agradecer lo que no se te concedió, se trata de agradecer la intención que hay detrás. Si tú lo que estás pidiendo es paz interior, entendimiento, salud, lo que sea, y de repente ocurre algo completamente que aparentemente es contrario. Y les voy a poner este ejemplo. Durante mi primera cirugía, mis padres, imagínense lo que mis papás no habían estado pidiendo por mí toda la vida, porque estuviera viva. Y justamente después de una cirugía muy, muy compleja, resulta que me lleno de fluidos alrededor del corazón y del pulmón. Y ya habiendo estado en habitación, creyendo que ya estaba fuera de peligro, resulta que mi corazón no podía latir y mis pulmones no podían expandirse porque había mucho fluido alrededor. Me llevan a cuidados intensivos muy grave de nuevo. Y en el intento de sacar todo ese fluido, y les voy a poner el ejemplo muy tal cual, ¿qué creen que pedían mis papás? Dios mío, por favor, que logren sacar todo ese fluido, que Ana Cecilia pueda recuperarse, o sea, todo lo como que estamos técnicamente pensando, después de esto el fluido se saca, pasa esto, y tenemos así como que matemáticamente el resultado final de salud perfecta, o por lo menos sacarme del hospital. ¿Y qué resulta? Que cuando están haciendo eso, ese intento de sacar el fluido pincha en el corazón y empieza a sangrar. Y dices, Dios mío, o sea, todo lo contrario de lo que estaban pidiendo. Y se lo estoy poniendo muy 3D, muy físico el resultado. Y yo toda mi vida he agradecido por esa pinchada de corazón. ¿Por qué? Porque si no ha ocurrido eso, no me llevan a emergencia y no se dan cuenta que no era nada más esa área. Y tuvieron que abrir de nuevo, sacar todo ese fluido y darse cuenta que estaba completamente todo mi sistema expandido de estafilococo dorado, que en 3 días o menos me hubiera matado. Entonces era la única manera que pudieran entrar a ver, a extraer todo eso que se había ido creando, inmediatamente darse cuenta que estaba infestada de una bacteria mortal. Entonces, ¿cómo no voy a agradecer? Porque pincharon el corazón, porque me tuvieron que volver a operar y porque me tuve que quedar en cuidados intensivos un mes entero, porque estaba realmente, yo ya estaba por salir, era una enfermedad oculta que nadie se hubiera dado cuenta a menos que hubieran entrado de esa manera tan agresiva. Entonces, con esto es un ejemplo perfecto para decirles, a veces, y mi hija dice una frase que me encanta, y creo que ya se las he mencionado, detrás de las tragedias hay bendiciones escondidas. Y si nosotros creemos que si estamos pidiéndole a Dios, elevando una oración por salud, ¿qué es realmente la salud? ¿La salud es nada más física o también es una salud emocional, es una salud integral? Y cuando nosotros pedimos por salud, no estamos entendiendo, como lo dijo Francisco e Ingrid, todo lo que a lo mejor estamos pidiendo. Porque mis papás pedían porque explicaran ese líquido y pudiéramos yo estar bien. Pero no,
Realmente la oración era mucho más grande de lo que ellos visualizaron, y para llegar a lo que hoy soy, tuve que haber pasado por muchos eventos que detuvieron mi salud física, y en ese momento parecía toda una tragedia. Y créanme, mis papás dijeron, no, ya se nos murió, ya, o sea, Dios mío, pues ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no está esto funcionando? Porque a veces es necesario esta noche oscura, que de la que ya platicamos, para poder realmente entender a qué nivel nuestra oración estaba siendo contestada. Pero no nos concentramos en el resultado inmediato. Y créanme, es que si algo les puedo confirmar, como lo dijo Francisco y lo ha dicho Ingrid, con toda certeza, es que no es agradecer por el resultado que yo creo, es agradecer por lo que realmente va a ser mejor para mí. Y a veces en ese bien mayor o el resultado final perfecto, voy a tener que pasar por tropiezos. Por eso sí, se agradece porque no me dieron el trabajo, se agradece porque no recibí la salud perfecta en ese momento, se agradece porque Francisco en ese momento nadie le contestó. Cosas que aparentemente parecieran una negación a nuestra oración. Créanme que si nosotros tenemos la intención de un bien mayor y de que realmente hagamos la voluntad perfecta de Dios, y yo me uno a esa voluntad, van a ocurrir cosas en medio que no vamos a entender, pero que después vamos a decir, con razón. Si no hubiese pasado esto, yo, Ana Cecilia, al menos, no estaría en la salud que ahora estoy si no hubieran ocurrido un sinfín de cosas, de oportunidades, porque yo no veo las situaciones, yo no las veo como una tragedia, sino como una oportunidad para. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, no es lo que me sucedió a mí, lo que sucedió para mí. Y en esta respuesta de oración, en este poder, por eso es que es tan importante la palabra. ¿Qué poder hay detrás de la oración? A veces, amigos queridos, ni siquiera nos lo imaginamos, pero es muy necesario comprender que el poder que hay detrás de lo que nosotros estamos pidiendo es el alcance, es mucho mayor al límite que nosotros podemos ver inmediato. Entonces visualiza, cree en que vas a ser contestado y crea. Y lo que estamos creando ni siquiera lo podemos imaginar cuando nuestra intención es correcta. Entonces, vuelvo al principio, en la mano de Dios no hay oración perdida. Al contrario, a veces es este proceso el que hay que agradecer. Agradezco, no lo entiendo todavía, pero sé que un día voy a tener la claridad total de lo que estoy pidiendo. Así que bueno, con esto yo concluyo que para mí ha sido una maravilla entender lo hermoso que es agradecer aún en medio de la tribulación. No agradezco la tribulación, pero sí la bendición que puede estar oculta en esa tribulación. ¿Cómo ven? Wow, increíble. Es así, Ana, porque es que la mayoría de las veces realmente no entendemos, no sabemos para qué son las cosas. No tenemos ni idea para qué es nada. No tenemos la capacidad de ver la película completa. Completa, correcto. Solamente la vida, las experiencias, el paso del tiempo, nuestra evolución, nuestro crecimiento nos abre a ese entendimiento. Entonces, antes de irnos hoy, quiero darles un par de experiencias también de vida, de ejemplos sobre el poder de la oración, y volviendo a la parte 1, lo que dice Francisco tan bello y tú, esa intención, es ese sentir que viene del corazón, debe ser sentido, no un poco de ruido en la cabeza, es sentir. Y uno de estos momentos en que ese sentir tan profundo vino a mi alma fue en una cirugía que mi esposo iba a tener. Y en esta cirugía yo era una cirugía de espalda, y él estaba muy asustado porque la posibilidad era que de pronto no volviese a caminar. Imagínense la angustia con esto. Entonces, claro, ahí se pone uno a rezar, pero ahí sí que dice lo que dice Francisco, y uno, bueno, son lágrimas y todo. Pero entonces yo estaba muy tranquila
y en el hospital había una capilla. Entonces yo me fui a la capilla del hospital y simplemente me entré en meditación tranquila, otra vez, no pensando que se me que cambie el mundo. Yo decía, bueno, maestro, bueno, Dios, lo que esté en tus manos, lo que esté en tus manos, y si ha de ser lo que sea, ayúdame a entender el porqué de eso. Entonces yo estaba abierta, es cuando uno habla, cuando uno dice que hay como renunciación total a los deseos, era hágase tu voluntad, pero estaba yo y recibo un mensaje en ese momento de claridad interior que me dice que armara una cadena de oración. Entonces aquí quiero como apoyar lo que Ana estaba contando sobre el poder de rezar en conjunto. Y miren, yo soy una persona muy privada, muy con mis cosas personales de ese tipo, y yo sí rezaba, iba a rezar sola. Y esta es la primera vez que sentí la guía interior de armar una cadena de oración. Y el mensaje interior fue que si rezaba en conjunto, en conexión, como Ana lo dijo, los seres de luz podían operar a través de las manos del doctor. Y miren, una cirugía que debía durar como 1 hora, al final duró casi 2 horas, pero yo empecé a mandarle mensajes a todo el mundo. Y oren conmigo, oren conmigo, oren conmigo. Y armamos esta cadena de oración, pero ese fue el mensaje, que si orábamos en conjunto y elevábamos la vibración, los seres de luz podían operar a través de las manos del doctor. Y la cirugía fue un absoluto éxito. Y después de estar mi esposo con un dolor de espalda por 15 años, ya que no podía ni caminar, ahora completamente se ha sanado. Otro ejemplo muy lindo que me sucedió recientemente. Nos fuimos, estábamos en Orlando, en los parques, nos íbamos al parque de Universal y teníamos unos tiquetes para los militares retirados y teníamos los vouchers y nos iban a cambiar esto por unos tiquetes. Antes de entrar al parque recibimos una llamada telefónica de una situación bastante negativa, y con esto quiero traer la parte del poder de lo que es vibrar, de lo que es vibrar alto, lo que Ana y Francisco mencionan, la intención, el corazón, el estar elevados, la gratitud. No, en ese momento esta llamada nos bajó la vibración. Sí. Y entonces mi esposo entró en una sensación muy negativa, muy bravo. Y cuando fuimos a cambiar los vouchers, había 5 personas que estaban sin ningún cliente. Y preciso, increíblemente, yo vi a una de las personas y dije, si vamos a esta persona nos va a causar problema. Tengo, bueno, esa capacidad de sentir, y muchos la tenemos, de sentir la vibración de las personas. Claro, mi esposo con su vibración baja, hay una ley que se llama la ley de resonancia, se atrajo a esa persona que vibraba más bajo. Y preciso, de 5 escogió esa persona. Nos fuimos hacia esa persona y así como lo pensé, el momento que le entregó el voucher dijo, no, ahorita no estamos, esta mañana hubo una reunión y no le vamos a dar tiquetes a las personas retiradas. Entonces se empieza esta discusión y en ese momento la persona no creía, llamó a su jefe, la persona, mi esposo en ese momento, otros militares llegaron, se dio la vuelta y empezó a hablar con estas personas y hubo un tema que le pareció agradable, empezaron a reír y yo sabiendo ya que mi esposo estaba distraído y subiendo su vibración, porque para mí en este momento he comprendido que todo es vibración. Y yo, ¿qué hice? Empecé a orar. La persona, el jefe de la persona volvió, la persona seguía diciendo, no voy a darles tiquetes, no voy y no le creía a nadie ni aceptaba. Y en el momento en que mi esposo empezó a reírse y yo empecé a orar, cambió la vibración. Y en ese momento esta persona se detuvo, me miró a los ojos y dijo, ¿qué importa lo que dijeron en la reunión esta mañana?
les voy a dar los tiquetes. Y ahí es cuando tuve la completa claridad de que nada realmente está afuera, todo está adentro. Está dentro de nosotros el elevar nuestra vibración y atraer a nuestras vidas lo que vibra a ese mismo nivel. Entonces, al yo elevar mi vibración, al mi esposo elevar su vibración, nos encontramos con ahora la vibración más elevada de esta persona. Entonces, recuerden, todo está adentro. Empiecen a vibrar con ese poder del corazón y las cosas se resuelven de manera en las que uno ni siquiera se podía imaginar, pero recuerden siempre para el beneficio del crecimiento y la evolución de cada uno de nosotros y de nuestro colectivo. Este es un ejemplo pequeño y algo más banal, pero en momentos así también, cuando vibramos alto, y por eso Ana lo menciona, Francisco lo menciona, puede haber situaciones en las que hay lo que llamamos remisiones milagrosas, lo que llamamos momentos de sanación milagrosos. Es un cambio de vibración y a la vez, bueno, lo que era en el camino para nuestra evolución, crecimiento, entendimiento. Entonces, esos son momentos lindos en que le dan a uno como una resolución inmediata y uno, bueno, se siente aún, digámoslo así, más elevado y más dispuesto a seguir su camino de estar vibrando alto. Entonces, Qué lindo, Ingrid. Gracias Ingrid por compartir esa experiencia. Y cada uno de nosotros hemos tenido experiencias que hemos compartido con ustedes. Ustedes habrán tenido sus propias experiencias. Reflexionen para que vean la importancia y el poder de la oración. Por lo tanto, sigamos orando, sigamos rezando, sigamos meditando, visualizando, lo que los llene y los lleve a ustedes a esa intención, siempre con fe y abiertos a expandirse y abrirse a lo que realmente a uno le conviene, porque no creo que haya algún tipo de maldad en la oración cuando nosotros nos enfocamos en la luz, en lo divino, en lo espiritual, pidiendo en todo momento lo mejor para uno y la humanidad, desinteresadamente para beneficio de la humanidad. Con eso creo que nos podemos despedir. sí. Y pidiéndole nuevamente a todos ustedes que sigan compartiendo estos videos, sigan haciendo sus preguntas, porque gracias a esas preguntas es que nosotros abordamos los temas por los intereses de ustedes. Así es que espero seguir recibiendo, que sigamos recibiendo esas preguntas, que sigan compartiendo estos videos para seguir creciendo. Ya hemos duplicado las personas que nos visitan y queremos seguir multiplicándonos exponencialmente para poder llevar este mensaje a toda la humanidad. ¿Ok? Yo quiero nada más recordar, Francisco, estamos en TikTok, Instagram, YouTube y próximamente estaremos también en un chat de WhatsApp donde podremos hacer comentarios, ya los estaremos invitando. Así que no se olviden, como dice Francisco, de seguirnos y gracias por todas sus preguntas. Sí, recuerden, todo está adentro. Eleven esa frecuencia vibracional, conéctense con el corazón y de ahí amen la vida y la vida los amará de vuelta. Que así sea. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Ingrid. Gracias, Hasta la Francisco. próxima. Hasta la próxima. Chao.